Dios lo bendiga, hermanos. Dios me lo bendiga y me lo guarde. Un gusto y un privilegio compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios por este medio. Por mi perfil de Facebook, Dilvani Vilche, y por mi canal de YouTube, en el de Dios, que hago para anunciar las virtudes de aquel que nos llevó de las tinieblas a su luz admirable. Le pido a mi Dios, al Dios y Padre de mi Señor Jesucristo, a mi Dios y Padre, que me guíe en toda esta enseñanza, que sea glorificado en ella y que todo lo que yo hable, proclame, declare, decrete, sea conforme a la palabra de Dios que vive eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Amén. Para que el Dios de la palabra sea el único exaltado, glorificado, bendecido, adorado y conocido por muchos. Se lo pido todo. Se lo pido todo al Dios de Israel en el nombre de Jesucristo el justo. Amén, amén. Ok. Bueno, hoy vamos a estar en 1 Timoteo capítulo 3. Voy a tratar, si Dios me lo permite y me es posible, ¿verdad? Con la bendición de Dios, de terminar todo el capítulo. Por lo cual no voy a hacer un resumen del capítulo anterior, de lo que dijimos en el capítulo anterior, en el capítulo 2, ¿verdad? Que vimos las instrucciones de Pablo para orar. Bueno, si quieren ver el video sobre eso, en mi canal de YouTube o en mi perfil de Facebook pueden encontrar todos los videos que tengo hasta ahora para gloria de Dios Padre y Cristo Jesús. Amén. Pero como son muchos versículos, no me voy a detener a hacer el resumen, sino que voy a comenzar de una vez. Amén. Entonces, vamos a ver aquí vamos a estar, como les dije, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 16, ¿verdad? Sí, ¿ok? Vamos a estar leyendo primero del 1 al 7 y luego así hasta terminar de leerlo todo y escudriñarlo todo, ¿amén? Palabra por palabra, versículo por versículo, ¿amén? Bueno, palabra fiel, si de alguna manera obispado, buena cosa, buena obra desea, pero es necesario que el obispado sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, peor, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad. Puede ser que no sabe gobernar su propia casa, cómo cuidar a la iglesia de Dios. No un neófito, no sea que envaneciéndose caigan en la condenación del diablo. Y también es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera para que no caiga en el descrédito y la subida del diablo. Bueno, vamos a leer, hermanos, vamos a cuidar esta palabra, que el Señor mi Dios Israel me ayude. Amén. Que el Espíritu Santo me guíe para que el Padre y el Hijo sean glorificados en todo esto, en este tiempo. Te lo pido todo. Disculpa. Te lo pido todo a mi Dios de Israel en el nombre poderoso de Jesucristo el justo. Amén. Bueno, vamos a ir ahora versículo por versículo, examinando el texto y interpretándolo con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra fiel, si de alguna manera obispado, buena obra en ella. Ok, Pablo aquí va a dar los requisitos para ser un obispo. En esta parte Pablo va a dar los requisitos para ser un obispo. Y lo primero que dice Pablo, lo primero que le escribe Pablo a Timoteo para que Timoteo también se lo haga saber a la iglesia de Efeso, donde
Pablo quiso que Timoteo fuera, ¿ves? ¿Verdad? Es esto. Si alguno le ha obispado, buena obra desea. Es decir, si alguno le ha obispado, el obispado, la palabra obispo, es intercambiable. Es decir, en la Biblia, la palabra obispo es intercambiable por la palabra pastor. Es decir, se puede leer este pasaje, palabra fiel, si alguno anhela pastorado, buena obra desea. Porque el pastor es lo mismo y el obispo es lo mismo. El pastor o el obispo es la cabeza que Cristo dejó, designó, llamó, estableció en una iglesia. Ese es el obispo. El obispo es el pastor, el obispo es el anciano, el obispo es el hombre que Dios ha puesto a cargo en una congregación o iglesia. Amén. Ok, dice que el obispado es un llamado de Dios. Quiero resaltar esto. El obispado es un llamado de Dios. No es que yo quiero ser pastor y como a mí me escuchan 4 personas por YouTube y 4 por Facebook y yo más o menos sé explicar la palabra, entonces yo creo que ya yo puedo ser pastor. Obispo. No, el obispado es un llamado de Dios. Si Dios no te ha llamado al obispado, mejor es que ni te enlistes para el obispado. Si Dios no edifica la obra, en vano trabajan los que la edifican. ¿Por qué usa esa palabra? ¿Por qué usa esta palabra? Si Dios no edifica la obra, en vano trabajan los que la edifican. Porque, mire, si yo estudio teología y me gradúo en doctor en teología, un ejemplo, para la gloria de Dios, ¿verdad? Eso no me garantiza a mí y eso no me capacita a mí automáticamente para ser pastor, anciano o, en su defecto, obispo. No, el llamado viene de Dios. Tiene Dios que poner ese anhelo en mí. ¿Cómo yo sé? Vamos a seguir. Palabra. Perdón. Si alguna le ha obispado, buena obra desea. Es decir, el ser pastor, ¿verdad? Es una buena obra, es anhelar algo bueno. Ok. Pero tengo que, primero hay que anhelarlo. Hay que anhelar el ser pastor o anciano o obispo. Si yo anhelo, por ejemplo, disculpe, ser anciano, obispo, ¿verdad? Dice la escritura, buena cosa anhelo. ¿Ven? Pero como les dije, es un llamado, no es que yo me autoproclamo obispo, no es que yo me autoproclamo pastor, no es que yo me autoproclamo anciano, es un llamado de Dios. Y tengo yo que anhelarlo. Es decir, si Dios quiere que yo sea pastor, Él va a poner ese anhelo en mi corazón. Si Dios quiere que yo sea pastor, Él va a poner el anhelo en mi corazón de preocuparme por las almas, de preocuparme por su grey, de querer, de anhelar apacentar la grey de Dios. Es un anhelo que yo tengo que tener.
Si yo lo tengo, anhelo buena cosa. Amén. O sea, no está mal que alguien anhele el pastorado, no está mal. Lo que está mal es que yo lo anhelo, ¿verdad? En todo caso, lo que estaría mal es que yo lo anhelo y por mi anhelo yo me autoproclamo pastor. Eso estaría mal. Si Dios pone en mí, si Dios coloca en mí tanto el querer como el hacer, como su buena voluntad, porque Él quiere que yo sea pastor, entonces Él no solamente va a querer poner en mí el querer, sino el hacer, y me va a poner en mí el amor por las almas, va a poner en mí la dedicación, la paciencia y todo lo que necesita un pastor. Pero el pastorado no viene porque yo estudié teología 10 años y me gradué de doctor en teología. El pastorado no viene porque yo sepa o porque yo tenga 8 o 10 personas que me ven en YouTube o en Facebook. Ya yo me voy a autoproclamar pastor. Eso no es así, es un llamado, eso es una gracia de Dios, un don de Dios, amén. No es algo que yo busque, no es algo que el hombre consiga por su mérito, es algo que viene de Dios, amén. Jesús dijo, no lo escogí yo a vosotros, ninguno es diablo. Los apóstoles, ninguno querían ser apóstoles. Dios los llamó para esa tarea. Como Dios los llamó, Dios los capacitó para la misma. Pero no era algo de ellos, era voluntad de Dios, es un llamado de Dios, un ministerio de Dios, es un obrar de Dios en la persona, es un trato de Dios con la persona, para que la persona pueda ser un obispo aprobado por Dios, amén. Entonces quiero dejar esto claro, quiero dejar que el pastorado, quiero dejar claro que el pastorado es un buen ministerio como todo lo que da Dios, pero no todos son llamados a ese buen ministerio, ¿verdad? No todos son llamados a ser pastores, no todos tienen el don del pastor, ¿verdad? Y ya vamos a ver que aparte de anhelarlo, aparte del llamado que Dios ha, si Dios te llama, ¿verdad? Al ser pastor, tú tienes que cumplir estos requisitos. Y el mismo Dios te va a ayudar a que tú cumplas todos y cada uno de los requisitos que aquí voy a mencionar. Disculpen, hermano, por la tos. Hoy, bueno, pero gloria a Dios. ¿Ven? Pero es necesario que el obispo sea irrepresible marido de una sola mujer. Aquí hay dos requisitos. Que el obispo sea irreprensible. Es decir, que nadie pueda decir nada malo de él, que nadie lo pueda juzgar o señalar por alguna falta. Por eso mismo es necesario que sea marido de una sola mujer. O sea, que no sea un mujeriego, que no sea un infiel, que no sea un adúltero, sino que guarde su lecho en santidad y sin manchilla, porque a los fornicarios lo jugará Dios. Amén. Entonces el obispo no puede ser señalado por ninguna falta. Amén. Tiene que ser irreprensible y por ende solamente puede tener una sola mujer. Ahora, aquí la iglesia tradicional, es decir, la iglesia católica, apostólica y romana, entra en contradicción con la palabra. ¿Por qué? Porque para ser obispo o cura o sacerdote, como ustedes lo quieran ver, de la iglesia católica, hay que ser según ellos célibe y no ver mujer.
Y aquí Timoteo está dando el requisito, marido de una sola mujer. Amén. Entonces aquí vemos que la iglesia tradicional, católica, apostólica, romana, choca directamente con la palabra de Dios. Se opone directamente a lo que la palabra de Dios manda, a lo que Dios manda a través de su palabra, hermano. Que es que el obispo, que es que el anciano, que es que el pastor sea marido de una sola mujer. Y ni los curas, ni los obispos, ni los cardenales se casan. Entonces podemos ver las contradicciones que tiene la Iglesia Católica Apostólica y Romana con la palabra de Dios. Amén. Ellos podían decir, y el apóstol Pablo, sí, pero es que el apóstol Pablo fue una excepción a la regla. Nosotros vivimos según la regla, no según las excepciones. Amén. La regla es, y lo que conviene es, que el marido sea, que el obispo sea marido de una sola mujer. Amén. Perdón. Sobrio, prudente, que sea sobrio, es decir, que tenga los pies en la tierra, que sea claro en la toma de decisiones, que no ande confundido con la vida, que tenga claridad en sus cosas, que haga sus cosas con claridad, sí, que haga sus cosas como tiene que ser, usando bien la cabeza, evaluando bien las cosas, meditando bien en ellas y ejecutándolas de manera buena o sobre. Prudente quiere decir que es una persona comedida, es decir, que no ande hablando de los demás, que no sea lengua floja, que no ande hablando en algo, en un lugar que no sea acorde a la ocasión, que no habla, que sea prudente, que no hable cosas que no convengan, sino que sepa controlar su lengua, sepa controlar su conducta, sepa comportarse dependiendo del contexto en el que él se encuentre, que sea decoroso, es decir, que ande bien vestido, pero no vulgar, es decir, puede andar bien vestido formal, pero no vulgar, no no exhibiéndose, no buscando que la gente lo mire, que la gente vea que él tiene ropa de marca o que él tiene dinero, sino ande bien vestido, pero como bestia, con decoro. Amén. Operador. ¿Qué quiere decir operador? Bueno, que si él tiene la manera de dar hospedaje a un siervo de Dios que lo necesite, a un ministro, a un misionero, a un evangelista que anda haciendo la obra de Dios, y él tiene las maneras para hospedar a esa persona, y Dios le ha provisto la manera que lo haga. Amén. Que se ha dado a eso, a hospedar a los siervos de Dios. Y apto para enseñar. Obviamente el pastor, el anciano o el obispo tiene que manejar bien la palabra de verdad. Tiene que interpretar bien la palabra. No puede estar sacando los versículos fuera de contexto. No puede usar un versículo que no tiene nada que ver para hablar. No puede usar
como me pasó a mí en estos días. Estaba conversando con un católico, y me usó Corintios 13, que habla de Corintios 12, perdón, que habla de la iglesia como cuerpo de Cristo, que somos un Cristo y todo eso. Me usó ese versículo para justificarme, para decirme que la salvación es por obra, por fe más obra. ¿Amén? Entonces, un obispo, un anciano, un pastor, tiene que también ser maestro y estar capacitado para enseñar la palabra de Dios como tiene que ser, como uno tiene que interpretar la palabra de Dios. Uno tiene que pedir ayuda al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo le haga entender qué quiso comunicar el escritor de esa palabra cuando la escribió. Ese es el trabajo que hace la iglesia. El Espíritu Santo le hace ver a la iglesia cuál era la intención de Pablo cuando le escribió esta carta a Timoteo. Amén. ¿O qué quería decir Pablo con él? Amén. No dado al vino. Tiene que ser maestro de la palabra, no dado al vino, es decir, que no se emborrache, que no tenga el vino como un hobby, que no tenga el vino como un hobby, que no sea dado al licor en exceso, no dado al vino, amén. No pendenciero, es decir, no prepotente, no peleón, no ese tipo de cosas, ni prepotente, ni peleón, ni obstinado, no pendenciero, amén. No codicioso de ganancia deshonesta. No codicioso de ganancia deshonesta. ¿Por qué, hermano? Porque el amor al dinero es el principio de todos los males, y muchos han extraviado por amor a él. Judas, por 30 piches monedas de plata, vendió a mi Señor Jesús. ¿Y qué quiero decir con la palabra piche si no me entienden? Porque yo vivo en Venezuela y esa palabra se utiliza aquí. Piche es algo que no sirve, que se deseó, que es basura, que ya hay que botarlo porque no tiene ninguna utilidad. Amén. Bueno, Judas, por unas 30 piches monedas de plata, entregó al Rey de Gloria. Dalila, que si no me equivoco, por unas 30 piches monedas de plata también entregó a Sansón. Porque fueron 30 o 20, no estoy seguro, con que 30. Entonces, no codicioso, porque ¿qué pasa? Que la codicia, el amor al dinero es otra especie de idolatría, amén. Entonces, si uno tiene un corazón codicioso, uno comienza la obra bien del Señor, bien, uno comienza predicando bien la palabra, pero a lo que uno ve que, Berta, pero si mira cuánto hice, Berta, pero si mira cuánto, mira cuánto me diezmaron. Si es un hombre codicioso, va a comenzar a ver la obra del Señor como un medio de ganancia. Amén. Y no se debe ver así. ¿Por qué? Porque el Evangelio es un medio de ganancia, pero si estamos conformes con lo que tenemos, porque nada traemos a este mundo y nada sacaremos de él. Es decir, si es de mucha ganancia, porque tenemos que... ¿Cuál es nuestra ganancia? Y que nadie nos la puede quitar, y que nadie nos la puede robar. La vida eterna, hermano. Esa es la ganancia del cristiano. Cristo es la ganancia del cristiano.
Pero los que quieren enriquecerse con el Evangelio, es decir, enriquecerse económicamente, pierden la verdadera ganancia, pierden la verdadera dádiva de Dios, la pierden, porque se van tan en amor al dinero, amén, y naufragan, amén, y son traspasados por muchos dolores, como en el caso de Judas Iscariote, amén. Entonces sí. En vez de ser codicioso de ganancias honestas, ¿verdad? Tiene que ser amable, apacible, amable, apacible. Amable, apacible, ¿ven? Amable como Cristo lo fue. Tenemos que recordar, o lo es, tenemos que recordar que nosotros tenemos que modelar a Cristo. Así como Cristo fue manso y humilde de corazón, nosotros tenemos que hacerlo, amén. Así como Cristo trató a sus semejantes, inclusive a sus enemigos, así nosotros tenemos que tratar a nuestros semejantes, inclusive a nuestros enemigos. Tenemos que modelar el amor de Dios que ya está en nuestros corazones, que fue derramado, porque fue derramado en ellos por el Espíritu Santo. Amén. Amables, apacibles, es decir, nosotros tenemos que apaciguar la ira, nosotros tenemos que calmar la ira, nosotros tenemos que mediar la paz. Nosotros tenemos que conseguir la tregua entre las personas. Nuestro ministerio es el ministerio de la reconciliación. Nuestro ministerio es apacentar, es decir, el ministerio de un pastor es ser apacible, ser un hombre que puede calmar una disputa, que puede calmar una riña, que puede con su intervención calmar las aguas. Amén. No avaro, que gobierne bien en su casa, que tenga a sus hijos en su versión con toda honestidad. Fíjense bien, no avaro, vuelve a ser vuelve a ser énfasis, porque ahí dijo no codicioso de ganancias deshonestas, y aquí pone no avaro, no amador del dinero, más que de Dios. Amén. Porque los que aman el dinero más que a Dios te terminan perdiendo, terminan apostatando, terminan volviendo a su dinero su propio Dios. Amén. Como el caso de los pastores de la prosperidad, que lo que te hablan desde el púlpito es puro dinero, prosperidad económica, financiera, terrenal, y en eso se centra su predicación. El verdadero pastor no. El verdadero pastor no tiene el evangelio como medio de ganancia y se dedica a predicar a Cristo y este crucificado. Amén. Amén. Que gobierne perdón. Que gobierne bien su casa, que tenga hijos en su gestión con toda molestia, que gobierne bien su casa. Aquí, que tenga hijos con su gestión con toda honestidad. Aquí los obispos católicos romanos no sé cómo hacen cuando ellos leen este versículo, porque aquí dice que tenga hijos, que gobierne su casa, que tenga hijos, sus hijos en su gestión y con toda honestidad, con toda honestidad. Entonces no sé cómo los católicos romanos del rito latino
pueden interpretar este pasaje. Si es que no se casan porque no pueden, porque el celibato se lo prohíbe para servir al Señor. Obviamente si no se casan no tienen hijos. Obviamente si no tienen hijos no pueden tener casa ni familia. Obviamente si no tienen casa ni familia no pueden tener ni a la familia en sucesión ni a los hijos, porque no lo tienen, ninguna de las dos cosas. Entonces no son aptos para el obispado o para el pastorado. Amén. Puede ser que no sabe gobernar su propia casa, cómo cuidar a la iglesia de Dios. Es decir, es como que a mí me pidan un consejo de paternidad. Que llegue alguien a mi puerta y me toque y me diga, Dilvani, dame un consejo de cómo ser un buen padre. Yo no estoy capacitado para dar a nadie un consejo de cómo ser buen padre. Yo a lo mucho puedo decirle lo que dice la Escritura. Pero más allá de eso yo no podría ir porque yo no tengo la experiencia, yo no sé lo que es ser un buen padre. Dilvani, dame un consejo, Dilvani, a ver cómo hago yo para que la mujer mía no se me ponga brava. Dame un consejo para que la sierva ande de buen humor siempre. Hijo, preguntarle algo más fácil porque yo no tengo esposa. Yo no te puedo dar a vos un consejo de cómo tener a la mujer contenta, a la doña contenta, si yo no tengo doña. ¿Se fijan? Si yo no tengo una casa, si yo no mantengo un hogar, si yo no mantengo una esposa, si yo no he criado unos hijos, yo no puedo dar un consejo preciso en ninguna de esas áreas de mi vida, o en esa área de mi vida en particular. Amén. Entonces por eso es que cuando usted le va a un cura, hey, perdale, cura Pedro, el cura se llama Pedro. No sé cómo le dice. Como cura Pedro, cura, me está pasando esto con mi mujer y perdale, aconséjeme, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para tener a esa mujer feliz? ¿Qué te va a decir él? Si es que él no sabe porque nunca ha tenido mujer, bueno, si ha respetado su celibato, ¿verdad? Y ha guardado su celibato como la iglesia católica, apostólica y romana lo manda. Y él nunca ha tenido familia, nunca ha tenido hijos. Entonces lo que te diga ese cura o lo que te diga un pastor si está en esa situación, para ti no puede ser, para ti no puede tener mucho peso porque el pastor o el cura no sabe de qué te está hablando. ¿Cómo yo puedo ser pastor? Y acá me pregunté, Dilvani, pastor Dilvani, mira acá, ¿cómo hago yo con esta mujer? ¿Cómo hago yo con esta sierva? ¿Está pasando esto? Pastor Dilvani, ¿cómo hago para que no se enfade? Yo no puedo darle ningún buen consejo, ningún consejo de peso, porque yo no he vivido esa experiencia. ¿Sí me entiendes? Entonces yo no soy apto para ser pastor, así como un cura, por no tener mujer, por estar guardando el celibato, y por ende no tener hijos, y por ende no mantener una familia, entonces el cura tampoco es apto para ser obispo o sacerdote. No un neófito no sea envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. Fíjense, muy importante.
no ignorante en la palabra de Dios, que no sea un ignorante en la palabra de Dios. Vamos a ver qué significa la palabra de neófito para dar una definición más concreta. Ok. Si aquí dice persona que... ok. Ok, disculpe, sí, así. Un neófito es una persona recién convertida a una religión. O sea, un neófito es una persona que no tiene mucho conocimiento de la palabra de Dios, de la fe que profesa. Ejemplo, alguien de 8 años, a menos que sea un caso especial, no está apto para predicar la palabra, porque no tiene el conocimiento adecuado, es un neófito. Alguien que recién va llegando a la iglesia, que recién bajó a las aguas, que recién está aprendiendo las doctrinas, no puede ser pastor, porque es un neófito. Un neófito es una persona con poco conocimiento de algún tema, con poco conocimiento o ningún conocimiento. Sería una buena definición de neófito, amén. Entonces, obviamente, el obispo no puede ser un neófito porque ya es un pastor, ya es un anciano, ya tiene que ser una persona madura espiritualmente hablando, amén. Pero ahora, sigue diciendo, no sea que se envaneciendo caiga en la condenación del diablo. Claro puede pasar porque supongamos que llega alguien nuevo en la iglesia y esa persona en un año se convierte en pastor o en obispo o en anciano. Claro, él se envanece, él se va a sentir inflado, él se va a sentir grande, él se va a sentir el saberlo todo, porque hay hermanos que tienen 10 años y no son pastores. Entonces, esa subida muy rápida a la cima, ¿verdad? En cuanto a la autoridad eclesiástica, a él lo daña, lo afecta gravemente porque es un neófito, porque no sabe mucho de las cosas de Dios y ya está en un alto cargo. ¿Y qué va a ocurrir con él? Se va a envanecer, se va a creer que es el papá de los helados, que él es el que se la sabe toda, que nadie es como él, y ahí viene el diablo y chécate. Fíjense, dice, para que no caiga en la condenación del diablo. ¿Por qué la condenación del diablo? ¿Cuál fue el delito del diablo? Se envaneció. Ese es el delito del diablo. El diablo se envaneció. El diablo, en cuanto a las cosas de Dios, el diablo no es neófito. El diablo puede saber más que cualquier predicador de la bonita del mundo acerca de Dios, porque lo ha visto cara a cara. ¿Ven? Pero el diablo se envaneció. El diablo dijo, no, yo soy igual a Dios, porque yo soy hermoso como Dios, porque yo soy sabio como Dios. Entonces, por consiguiente, si yo soy hermoso como Dios, y dijo el diablo, ¿verdad? Estoy poniendo el ejemplo, si yo soy hermoso como Dios, y sé lo que sabe Dios, en consiguiente tengo que ser un Dios, tengo que ser como Dios. Ese fue el error del diablo, se envaneció hasta ese punto. Y el diablo era sabio, es decir, el diablo tenía mucha más inteligencia que cualquier ser humano, ¿verdad?
Ahora, imagínense si le pasó al diablo, que tenía mucho conocimiento de Dios, y él se envaneció. Imagínense que le puede pasar a un neófito que no sabe nada. Va a caer en la misma trampa que cayó el diablo, se va a envanecer y va a decir, "Verga, un año, yo soy pastor". No, chicos, yo lo que estoy es para recordarme. Que venga a, que venga a, que venga acá los libros, las personas de Record Guinness y me hagan una entrevista porque en un año soy pastor. Tengo que estar súper dotado. Algo este año, algo mejor que los demás tengo que tener. Así se envanece las personas. Ese fue el pecado del diablo, cae en la condenación del diablo, se envanece como se envaneció el diablo y pecan. Amén. Ok. Ajá. También es necesario que tengan un buen testimonio de los de afuera para que no caigan en descrédito y en el lazo del diablo. Claro, hermano. Es necesario que tengan un buen testimonio de los de afuera. Claro, fíjense. De los de adentro, vamos a ver si puedo explicar esto. Recuerden que ya dijimos que tiene que ser irreprensible. Marido de una sola mujer, ¿verdad? Es decir, que ningún hermano en Cristo no puede tener algo malo que decir de nosotros. No, si el hermano Dirvani, el pastor Dirvani, lo que escuchamos. Yo lo escuché en el baño de hombre hablando de la hermanita fulana. Yo soy peor, porque yo hablo de mujeres, ni siquiera de hombres. No, estoy bromeando. Pero ese es el punto. Ese es el punto. Yo, para ser pastor, mis hermanos en Cristo no pueden decir nada malo acerca de mí. No, si yo escuché al hermano Dirvani que estaba hablando grosería, que dijo una mala palabra. No, si yo escuché al hermano Dirvani todos los días está viviendo en tal base. Ya eso me hace a mí reprensible. Entonces ya, si yo soy pastor, la iglesia, las ovejas de Cristo no me van a hacer caso. Para decirme algo, pero el pastor Dirvani está sermoneando a la gente y él es peor que la oveja. Ahora, los de afuera, yo tengo que dar un buen testimonio a los de afuera. Es decir, la gente que no es de la iglesia tampoco puede ver en mí una mala conducta. No, mira, porque la gente de la iglesia te dice, mira, y que cristiano, Y todos los días, todos los domingos, cuando llega a su casa con su esposa, lo que se escucha es una gritería, una pleitería, bueno, un pleito, lo que se escucha es gente peleando, gente diciendo malas palabras. Así que tengo que ser irreprensible para los de adentro de la iglesia, pero también debo cuidar mi conducta para con los de afuera. ¿Amén? ¿Para qué? Para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Es decir, para que el diablo no pueda usar ese mal testimonio que la gente ha visto de mí para dañarme y hacerme quedar mal, y que por mi culpa también de paso blasfemen el Evangelio de Cristo. ¿Me?
que el diablo no tenga por dónde agarrar. Ese es el meollo del texto, de este texto. En particular, que el diablo no tenga cómo agarrarme, que el diablo no tenga cómo enlazarme, cómo tenerme en su mano, que no tenga el diablo esa posibilidad. Amén. Pero si yo caigo en descrédito, el diablo se va a aprovechar de ese momento para poder atacarme, para poder por ahí hacerme mella, atacarme, dañarme. Amén. Entonces por eso que tengo que tener un buen testimonio con los de afuera, para no darle ni siquiera un mínimo de posibilidad al diablo de que le pueda dejarme en mal, o a través de mí mucho peor, dejar en mal el evangelio, sino que el diablo no tenga por dónde agarrarme. Porque si yo caigo en descrédito para con los de afuera, esa va a ser la oportunidad que el diablo va a tener para atacarme, para dejarme en vergüenza, para que digan, mira, y que cristiano, mira, para ser como ese cristiano, me quedo como todo, estoy mejor así. Ese es el diablo utilizando tu mal testimonio para dejarte en descrédito, para avergonzarte. Amén. Entonces, ¿qué dice Pablo? No caigamos en eso, tengamos buen testimonio, le está aconsejando a Timoteo, no caigas en eso. Tú que eres pastor, no caigas en eso, para que el diablo no pueda usar ninguna de sus artimañas en contra de ti. Amén. Bueno, como vimos en esta primera parte, ahora vamos a leer del 8 al 12, pero como un breve resumen de la primera parte, vimos como el que es obispo, el que anhela obispado, buena cosa desea. Es decir, es bueno que la gente que está en la iglesia, que los cristianos que vamos a ser pastores, es un buen anhelo, pero no es de todos el ser pastor. Eso es un llamado de Dios como cualquier otro ministerio. No es que porque yo tengo 100 suscriptores en YouTube, un ejemplo, yo voy a montar una iglesia. No es tampoco porque yo tengo un doctorado de teología que yo puedo ser pastor. No, es un llamado de Dios, y Dios sabe que llama, capacita. Amén. Y es un anhelo, es algo que tenemos que anhelar. Y Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Si nosotros anhelamos el obispado, vamos a tener ese anhelo y vamos a tener amor por las almas y vamos a tener, ¿verdad? Y también vamos a poder cumplir con los requisitos del obispo que ya vimos, marido de nuestra mujer, cosa que los curas no cumplen, apto para enseñar, es decir, obviamente tiene que saber la palabra porque tiene que ser, tiene que enseñar a las ovejas, tiene que apacentar a las ovejas. ¿Y cómo se presenta las ovejas de Cristo? Con la palabra de Cristo. Amén. No dado el vino, no puede ser muy, no puede tener la bebida como un hobby, no dado el vino, ¿verdad? No pendenciero, no pleitista, no busca pleito, no codicioso de ganancias deshonestas, es decir, no buscar enriquecerse por medio de cualquier artimaña o cualquier conducta. Amén. Sino amable, apacible, no avaro, que gobierne, sino que tenga esta característica de amable, apacible y no avaro. Amén, ya la dijimos. Que gobierne con bien su casa y que tenga a sus hijos en su gestión con honestidad. Entonces, dijimos aquí que los curas tampoco pueden ser obispos porque no tienen mujer, porque no tienen casa y porque no tienen hijos. Es decir, no tienen casa, me refiero a que no tienen una familia que mantener,
Amén. Entonces no son aptos para ser obispos. Amén. Por otra parte dice también, pues que no viene a su casa, no puede tampoco, no cuidará tampoco la iglesia de Dios. Si no cuidan su casa, no pueden cuidar la iglesia de Dios, claro, porque no están capacitados para cuidar la iglesia de Dios, porque no saben qué es cuidar su casa. Y si no hacen lo más fácil, ¿cómo va a hacer lo más grande? Si no hacen lo más difícil, si no hacen lo más fácil que es cuidar su casa, ¿cómo va a hacer lo más complicado que es cuidar a 50 personas, por ejemplo? O a 100 personas. Hablando de una iglesia pequeña o más pequeña, una iglesia de 20 personas. Porque en una familia, cuando mucho, ahí están el esposo, la esposa y 2 hijos. Bueno, y si el marido no puede tener, y si el hombre que es sacerdote del hogar no puede tener control en 4 personas, imagínense el 20. No le pongo 20, imagínense 10. Es una iglesia que recién vaya comenzando, tenga 10 personas, un ejemplo. Tampoco está como un sacerdote que no sabe cómo es la vida en familia, cómo mantener una casa, un hogar, puede mantener, o puede pastorear, o puede instruir bien a las pocas personas que le van a las misas. No puede. No un neófito no sea que envaneciéndose caiga en el lazo del diablo. Lo explicamos. Dije que neófito significa una persona que tiene poco conocimiento de algo o nada. ¿Sí? Entonces, obviamente, si una persona, una persona que tiene un año en la iglesia, que se bautizó, tiene un año de bautizado, llega en un año al nivel de pastor, obviamente se va a envanecer, porque va a decir, no es que yo tengo algo. Nadie llega a pastor en un año, pero yo sí. No, yo soy el papá de logrado. Y a lo mejor ni siquiera sabe los fundamentos de la fe. Pero como lo ascendieron tan rápido, a lo mejor daba mucho diezmo, a lo mejor el tipo era muy carismático y sabía hablar, y convencía a la gente, qué sé yo. Pero en un año el tipo llegó a pastor. ¡Wow! Obviamente el tipo se va a envanecer. Soy el papá de logrado. Papá. Y va a caer en la condenación del diablo. ¿Cuál fue la condenación del diablo? Se envaneció y creía que era el papá de los lados. O sea, creía que como él era hermoso, que como él sabía mucho, que como él era muy bello, entonces el diablo hizo su cuenta. Las cuentas del diablo fueron: yo soy hermoso, yo soy bello, más que todos los ángeles, yo soy muy sabio. El diablo se envaneció a tal punto que dijo: no más, ¿cuánto? Aquí no hay más nada, yo tengo que ser como Dios. Búsquenme un toro como el de Dios, que yo me voy a sentar al lado de Dios. ¿Por qué? Porque se envaneció. Quiso ser más de lo que él es. Se envaneció. Y ojo, en el caso del diablo se envanece con conocimiento. Porque el diablo no es un neófito. Ahora, imagínate un neófito que no sabe nada de la palabra y de repente llega a pastor. Porque lleva mucho el hombre. ¿Cómo que ese hombre se va a comportar? Se va a envanecer, va a hacer lo mismo que hizo el diablo. Se va a creer que él es Dios. Se va a creer que él es más que los demás, que los ángeles son inferiores a él, en el caso del diablo, y él tiene que ser Dios. Y
bueno, en el caso de él va a decir, no, entonces hermanito, 10 años, 5 años, aquí en la iglesia y no son nada. Y yo soy pastor. Amén. Y hablamos, terminamos diciendo que también es necesario que tengamos buen testimonio a los de afuera, ¿ok? Para que no caiga en el engaño y en el lazo del diablo. Para que el diablo no tenga nada que reprochar, nada por donde se le pueda meter a esa persona para hacerle caer en descrédito. Porque no es que la persona caiga en descrédito, que ya eso es malo. Es que cuando un hijo de Dios cae en descrédito, Cristo cae en descrédito. Porque por causa de personas así, se blasfema el nombre de Cristo. Por causa de personas así, bueno, que ya eso es una excusa. Ya eso que dice, no, mejor me quedo así, para ser como este cristiano, mejor me quedo así. Ya eso es una excusa barata que la gente usa para no acercarse a Cristo. Pero bueno, para que no tengan ni esa excusa barata, para no acercarse a Cristo, entonces no caigamos en descrédito. ¿Amén? Bueno, vamos a agilizar un poco esto, hermano. Vamos a leer ahora del 8 al 13 los diáconos. Ahora vamos a hablar de requisitos para ser diácono. El diácono es un servidor de la iglesia. ¿Ven? Los diáconos asimismo deben ser sin dobles, no dados mucho al vino, no dados mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y esto también sean sometidos a prueba primero. Entonces, es el diaconado. Si son irrepetidas mujeres, asimismo sean honestas, no calumniadoras, no ebrias, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobierne bien sus hijos y su casa, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí el grado de honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Vámonos. Vamos de una vez en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a interpretar. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez. ¿Por qué dice aquí honestos, sin doblez? No deben ser hipócritas. Deben ser honestos, apegados a la verdad, no ser doble cara. Ningún cristiano debe ser doble cara. Ojo, pero los diáconos menos, porque dan un puesto de autoridad. Esto aplicaría también al pastor o obispo. No dados mucho al vino, fíjense bien. Aquí no les prohíbe el vino, sino no dado mucho al vino. No dado al vino. Bueno, aquí es más evidente que Pablo no está prohibiéndole al diácono el vino, sino el mucho vino, el alcoholismo, la borrachera. Amén. Es más evidente que en el versículo anterior, porque dice, no dado a mucho vino. Amén. Ajá, vámonos. No codiciosos de ganancias deshonestas. Al igual que el pastor, el diácono no puede ejercer su ministerio con el símbolo de dólar en los ojos o en la mente, o peor en el corazón. Bueno, en el corazón. Si está en la mente, ya está en el corazón. Entonces, el ministerio, ningún ministerio que Dios nos da es para enriquecernos a nosotros mismos. Es para ganancia deshonesta. Aunque aquí la ganancia deshonesta puede ser que ejerza algún trabajo, ya sea, puede ser un trabajo fuera de la iglesia, pero que es un trabajo ilegal. Más bien yo creo que esa es
esa es la buena interpretación, que tenga un trabajo que no sea legal, no sé, algún trabajo ilegal que le genere ingresos pero de forma deshonesta. El diácono y el pastor tampoco pueden vivir generando ingresos de forma deshonesta. Aunque bueno, ahí también entra los falsos pastores que quieren vivir a costilla del evangelio, pero no que quieren vivir tanto por el evangelio, sino que quieren ganar ganancias, quieren ser multimillonarios, y en eso se centra su prédica, amén. Porque dice la palabra que lo vero es digno de su salario, ¿ok? Si yo predico la palabra de Dios fielmente, si yo predico el evangelio fielmente, y yo le trabajo al Señor en eso, yo soy digno de comer de eso. Pero que yo no predique la palabra de Dios para tener dinero, no. Si a Dios le place mantenerme, porque yo predico la palabra de Dios, entonces gloria a Dios. Pero no es la razón, el origen y la causa por la cual yo predico. Amén. Que guarde el ministerio de la fe con limpia conciencia. Amén. Que guarden su ministerio con limpia conciencia. Es decir, que tampoco tengan nada que señalar, que ni siquiera su conciencia lo señale, sino que ellos tengan la conciencia limpia, porque han ejercido su ministerio con integridad, con humildad y como para el Señor y no para los hombres. Amén. Y estos también sean sometidos a prueba primero. Y estos también sean sometidos a prueba primero. Entonces entra en diaconado si son indefensibles. Amén. Cuando dice, y estos también se han sometido a prueba primero, a lo mejor Pablo está aludiendo a que los obispos también tienen que ser sometidos a prueba primero. Y luego, si son irreprensibles, que sean obispos. ¿Por qué le digo esto? A ver. Bueno, imaginemos que yo fui pastor en una iglesia. Pero resulta y acontece que yo, bueno, tuve una relación ilícita con una hermanita, yo estaba casado, metí la pata, metí la pata sí dice lo del mundo, pero nosotros decimos pete. Y resulta que yo tengo problemas en la iglesia, pleito, bueno, de todo. Y yo me termino saliendo de esa iglesia. Yo voy a otra iglesia. Y yo llevo mi currículum. No, que yo fui pastor y yo pastoreé, pero... pero resulta que acontece que yo vengo, ¿verdad? Y digo, no, yo pastoreé, ¿verdad? Y pastoreé 100 personas. No me fue bien. Bueno, el pastor de esa iglesia a la que yo estoy queriendo entrar y ser miembro, y de paso, si se puede ser pastor, ¿verdad? Mejor. Tiene que averiguar si lo que yo le estoy diciendo es verdad. ¿Qué tendría que hacer él? Llamar a la iglesia donde me fui, averiguar bien por qué me salí, qué pasó allí, porque yo me la puedo querer tirar de vivo y decir, bueno, no, yo no le voy a decir el zaperojo que yo tenía formado ya. No, yo le voy a decir que, bueno, yo le voy a decir que pasaron una cosita, pero no hasta ya. No, tuve problemas con algunas hermanas. Bueno,
A lo mejor él lo hace con la intención de poder tener un puesto alto porque él viene de ese pastor. ¿Qué deben hacer los pastores principales de la iglesia a la que él quiere ser, de la que él quiere ser miembro? Investigar. ¿Cómo investiga? Bueno, llama a los pastores, llama a los hermanos de edad, preguntan, fulanito, ¿fue pastor? Sí. Ay, ¿cómo lo hizo? Péstale. Al principio bien, pero después con un problema, con una muchacha que tal, que igual, que igual. Y ahí, ¿qué tienen que hacer? Bueno, que ahí no lo pueden poner pastor, porque ya ahí no es irreprensible. Y mira, porque aquí dice, si sos irreprensible, lo colocan como diácono. Si sos irreprensible, lo colocan como pastor. Si no, no lo coloquen como diácono, no lo coloquen como pastor. Amén. Amén. Entonces dice, las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Ok, aquí estamos viendo que las mujeres también pueden ser diáconos. ¿Por qué las mujeres sí pueden ser diáconos en la iglesia? Porque los diáconos son servidores. Amén. Un diácono no tiene, bueno, por lo que estamos leyendo, un diácono no tiene una autoridad superlativa dentro de la iglesia. ¿Por qué le digo esto? Porque ayer leímos que Pablo no permite que la mujer ejerce autoridad sobre la iglesia. Entonces, si estamos hablando aquí, si Pablo le está explicando aquí a Timoteo que las mujeres también pueden ser diáconos, pero que tienen que cumplir un requisito, entonces, claro, porque el diaconado es un ministerio bello, hermoso, dado por el Señor, pero es un ministerio de servicio, de ser servicial, de servir al pueblo de Dios. Amén. Fíjense que en el diaconado, a diferencia del pastor, una diferencia que tiene el diácono, sea hombre o mujer, con el pastor o obispo o anciano, que ya lo leímos, ¿verdad? ¿Cuál es la mayor diferencia? Aquí lo podemos ver. El diácono tiene que ser marido de una mujer, ahorita lo va a decir. Y gobernar a su hijo igual. Amén. Como el pastor, como el obispo, como el anciano. Pero hay una cosa que el diácono no, a diferencia del pastor, no tiene, que no tiene que ser apto para enseñar. El diácono no tiene por qué ser apto para enseñar, porque obviamente no es que sea un neófito, obviamente no, pero no tiene que ser capacitado para enseñar, porque no está llamado a apacentar la grey de Dios, sino a servirla. Amén. Aunque el pastor también es un servidor, pero ¿me entiende lo que quiero decir? Esa función de maestro no la tiene el diácono, pero sí la tiene el pastor. Amén. Ok. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Honestas, claro, porque todo hijo de Dios tiene que ser veraz, porque Dios es veraz y nosotros tenemos que imitar al Padre y al Hijo. Amén. Con la ayuda del Espíritu Santo lo invitamos y somos veraces como Dios es veraz, ¿verdad? Y no tenemos que ser dados a la mentira de ninguna manera. Ya seamos mujeres, ya seamos hombres o mujeres. ¿Amén? No calumniadora, es decir, no calumniar al hermano de Cristo, no calumniar, no levantar falso testimonio contra él, en fin, no hacerle trabajo al diablo. ¿Amén? Sino sobrias y fieles en todo. Sobria, es decir, que piensa correctamente, que se comporta correctamente,
que no hacen nada indebido ni fuera de contexto ni de lugar, sino que se comportan sobriamente, prudentemente. Y es obvio, tanto para el diácono varón como para la mujer, porque el Espíritu Santo está en ellos. Nosotros tenemos que comportarnos sobriamente, es decir, como es debido, en cualquiera que sea el contexto o las circunstancias. Amén. Dice fieles en todo, fieles al marido, fieles a la iglesia, fieles en todo aspecto, fieles en su ministerio, pero fieles también en el hogar. Amén. Ok, los diáconos sean maridos de una sola mujer. Ahí vuelvo a hablar de los diáconos hombres, ¿verdad? Dice, marido de una sola mujer, al igual que el pastor. Entonces los curas no están ni para ser diáconos. Porque no tienen mujer, amén. Y ustedes me dirán, si algún católico me ve, que no creo que me poca gente, pero si algún católico me ve, me dirá, dale, pero este evangélico nomás que le echa a los católicos nomás. Hermano, amigo que me escucha, la Iglesia Católica es la única que prohíbe al sacerdote, a que está en autoridad, casarse para poder estar en la iglesia, sirviendo. Es la única, de la religión, es la única que prohíbe casarse y servir a Dios estando en matrimonio. Es la Iglesia Católica, por eso es que a ella me refiero. No porque le tenga rabia a los católicos, ni nada por el estilo. Y lo mismo que el pastor dice, y que gobiernen bien sus hijos y su casa. Que tengan su matrimonio y que tengan su núcleo familiar bien. Porque lo que ingresa bien el diaconado ganan para sí grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Claro. Porque ¿qué pasa ahí? Los diáconos son servidores de toda la iglesia. ¿Y qué hizo Cristo? Él vino para... Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por mucho. ¿Verdad? Ciertamente, y por eso Dios le dio mucho honor a Cristo. Por su servicio, por su fidelidad, por su obediencia. Él lo exaltó hasta lo sumo, como dice la Escritura en Filipenses, y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que ante él toda la vida se doble y confiese que Cristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Amén. Entonces, a los diáconos que son servidores también son merecedores de mucho honor. Cristo, nuestro Señor Jesucristo, tuvo todos los ministerios, si se pone a ver. Él fue diácono, él fue evangelista, él fue pastor, él obviamente fue maestro, tuvo todo, él fue profeta, todos los ministerios los tuvo Cristo. Amén. Entonces, va a ser, han aparecido un grado honroso. ¿Qué le dice Cristo a los apóstoles? El que quiera ser primero en mi reino tiene que ser esclavo, y el que quiera ser mayor tiene que ser, el que quiere ser primero en el reino de los cielos tiene que ser esclavo del otro. ¿Y qué hace un esclavo? Servir. Amén. Entonces, así lo hizo Cristo, y miren cómo Dios le saltó. Entonces, aquí pasa lo mismo. Son merecedores, ganan para sí un grado honroso de mucha confianza en la fe que hay en Cristo Jesús. Amén. Obviamente, si yo veo un diácono, el servicio de Cristo, obviamente le voy a tener mucha confianza, obviamente le voy a tener mucha estima, obviamente lo voy a tener en alta estima. Ok, voy
a tratar de hacer esto rápido porque ya van a ser las 7. Ok, esto escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, y columna y baluarte de la verdad. Ok, vamos a la... ¿Para qué escribió Pablo todo esto que acabamos de ver? Para que si tardaba él en llegar a que Timoteo, que estaba en Efeso, supiera cómo conducirse en la iglesia del Señor, que es columna y baluarte de la verdad. Entonces son instrucciones para Timoteo, que era el hijo espiritual de Pablo, que Pablo tenía mucha confianza en él, y Pablo quería que él supiera cómo conducirse en la casa de Dios. ¿Amén? Que es columna y baluarte de la verdad. Es columna porque sostiene la verdad. Es baluarte porque la defiende. Amén. Es columna porque sostenemos la verdad. Y baluarte porque la defendemos. Porque es de nosotros y nosotros la defendemos celosamente. Amén. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Vamos a ver cuál es el misterio. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado en la mentira, que vive en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿Ven? Bueno, es grande el misterio de la piedad. ¿Qué quiere decir? Que es más grande de lo que nosotros podemos imaginar o pensar. Con nuestra mente finita no podemos entender a plenitud el misterio de la piedad, porque es algo que sobrepasa nuestras capacidades cognitivas como seres humanos finitos. ¿Cuál es ese misterio de la piedad? ¿Se acuerdan que vimos un misterio de la inequidad? Bueno, aquel misterio era malo, porque era la manifestación del anticristo. Bueno, este es el misterio de la piedad, por lo cual es bueno, porque es la manifestación de Dios en carne. ¿Amén? Como vamos a leer, Dios fue manifestado en carne. Dios, el Dios invisible, fue manifestado en carne en la persona de Cristo Jesús. Se dice, los teólogos y eruditos, la unión hipostática, Cristo es 100% verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Amén. Cristo es verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Amén. Ok. Por eso a través de Cristo, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. El Espíritu daba testimonio quién era Cristo. ¿Cómo así, hermano? Las obras que Cristo hacía con el poder de Dios daban testimonio de que Él era Cristo. O vamos a verlo de esa forma. Cuando Cristo recibió el Espíritu Santo en forma de paloma, afirmó que Él era Cristo. Amén. Cuando Cristo resucitó por el poder del Espíritu Santo, también quedó por sentado que Él era el Hijo de Dios. Amén. Por eso que dice que fue justificado en el Espíritu, visto por los ángeles. Todos los ángeles estuvieron pendientes de lo que hizo mi Señor Jesús aquí en la tierra. Tanto así que en algunos evangelios sale, por ejemplo, que cuando Cristo tuvo 40 días y 40 noches en el desierto, unos ángeles lo fortalecieron. No en todos, en algunos sale. También sale en el monte de Getsemaní. Después de que Cristo lo llevó aparte, veces vino un ángel y lo fortaleció. Entonces los ángeles estuvieron muy pendientes del ministerio eterno de Cristo, tanto así que cuando Cristo nació en Belén, los ángeles cantaron un hermosísimo coro y adoraron al niño que había nacido. Amén. Porque los ángeles estuvieron muy pendientes.
fue visto por los ángeles, predicaba a los gentiles, esto es muy importante, porque anteriormente la salvación de quién era, de los judíos. Pero ahora, luego de que Cristo murió y resucitó, Cristo es predicado como Salvador, tanto de judíos como de gentiles. Pablo, que ya lo vimos, Pablo fue comisionado por Cristo apóstol a los gentiles. Gloria a Dios. Algo que antes no había pasado, que Dios se relacionara con las otras naciones de la manera íntima y profunda que lo ha hecho ahora por medio de Cristo. Predicado a los gentiles, creído en el mundo. Ahora no solamente Israel creen en el Mesías. Bueno, los que creen en el Mesías de Israel, porque algunos todavía no creen. Pero ahora todos creemos en Cristo de todas partes del mundo. Ahora Dios tiene un remanente fiel y escogido de todas partes del mundo, hermano. España, Estados Unidos, Colombia, China, Venezuela. Para de contar. Somos una familia muy grande del Señor. Amén. Recibido arriba en gloria. Bueno, porque antes los que creían en el Mesías solamente eran los judíos. Pero a causa de la predicación a los gentiles, ahora Cristo es creído en el mundo entero. ¿Ven? Ok, digamos, recibido arriba en gloria. Ya para finalizar, hermano, para la gloria de Dios, recibido arriba en gloria. Cuando dice creído, predicado a los gentiles, también podemos ver que Cristo también, muchos gentiles en su ministerio le creyeron. ¿Amén? Y bueno, y por consiguiente, y también, como les dije, en los ministerios de los apóstoles, luego de Cristo, Pablo le predicó a puros gentiles. Amén. Creído en el mundo, por eso Cristo ya ahora es creído en el mundo, y recibido arriba en gloria, ¿ok? Cristo murió, sí, pero resucitó para estar eternamente a la diestra de Dios Padre, interceder por nosotros. Cristo murió, pero resucitó al tercer día porque la muerte no pudo detenerle. Cristo murió, pero resucitó para llenarlo todo. Y ahora está sentado a la diestra del poder de Dios, intercediendo por lo que hace tanto, con la gloria eterna que el Padre ha dado, esperando que el Padre ponga a todos sus enemigos por detrás de sus pies. Amén. Cristo resucitó y cuando Él ascendió al Padre, llenó el cielo de gloria, de la gloria de su gloria y de su majestad. Amén. Entonces, bueno, gloria a Dios. Recibido arriba en gloria, porque Cristo fue al Padre con un cuerpo glorificado y luego de haber cumplido con toda la voluntad del Padre y amado mucho al Padre y glorificado mucho al Padre, por eso el Padre lo recibió arriba en gloria, como se merece. Amén. Bueno, hermano, gloria a Dios, hermano, gloria a Dios. Bueno, esta ha sido toda la prédica de hoy. Espero haber sido entendible, espero que me hayan entendido, espero que esta prédica les sea de mucha edificación a aquel que la escuche. Yo sé que a veces me entiendo mucho, yo sé que a veces, bueno, me entiendo de más o mucho. Bueno, no de más lo necesario, ¿verdad? Lo que el Señor quiera, amén. Pero espero que esta prédica les sea de mucha edificación a cualquiera que la escuche y que el Señor obra a través de ella poderosamente como mi Dios, como el Dios de Israel, el Dios que creemos tú y yo, lo sabe hacer con poder y gloria. Amén. Bueno, hermanos, me despido, como siempre lo hago. Que Dios de Abraham, Isaac y Jacob los bendiga y los guarde. Que el Dios de Israel alce su rostro de ustedes. Que el Dios de Israel alce su rostro de ustedes. Pongan ustedes paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo. Y el pueblo de Dios dice
Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Bendiciones. En el nombre de mi Señor Jesucristo, el justo. Amén y amén.